El Ministerio de Economía y Finanzas particularmente había encendido las alarmas con respecto a la consecuencia que podía traer esta ley, e incluso ahora mismo el alcalde de Lima, que está peleando afuera del país rescindir los contratos de peajes, también lo ha saludado porque, claro, esto, según esta evaluación, pues podía dar la impresión de que en el Perú pues no se respetaban los contratos. Vamos a comentar esta decisión con el magistrado, miembro del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña, a quien saludamos esta noche. ¿Cómo está usted, doctor Espinosa Saldaña? Gracias por estar con nosotros. Enrique, para mí es un placer estar en tu programa. Lo escucho y lo veo muy bien. Cuéntenos, por favor, los puntos fundamentales de esta sentencia. Son básicamente dos. En un primer plano, reconocer que si bien tenemos ahora con la pandemia que utilizar medios virtuales para comunicarnos y para reunirnos, esto no puede hacerse de cualquier manera y menos en un espacio de deliberación como es el Congreso. Entonces, nosotros hemos planteado, sí, el Congreso debe hacer reuniones virtuales, pero el procedimiento de estas reuniones virtuales tiene que ser lo más amplio, lo más transparente posible, en ese sentido que todos los congresistas participen del debate y que no haya una lógica de delegación de voto. Lo que estaba ocurriendo para quienes han seguido los debates en el Congreso es que prácticamente a quienes asistían a las reuniones, a las sesiones, era la mesa directiva, los tres, el presidente y los dos vicepresidentes y los 9 portavoces, o sea, los 9 representantes de los 9 grupos. Pero no son 12 congresistas, son 30, y que no están sujetos a mandato imperativo y tienen que responder por las decisiones que se tomen. Y entonces, en ese sentido hemos sido muy claros, pero también en nuestro fundamento de voto hemos planteado que hay que ir más allá, o sea, si se quiere transparencia, no pueden haber sesiones como la de la ONP que ha terminado la madrugada. ¿Quién ve el debate parlamentario a las 2 de la mañana? Entonces, no puede haber dispensa el trámite de comisiones. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a discutir en el Pleno y no antes en la comisión especializada, en el grupo de trabajo, los que supuestamente saben de un tema. Y esto en un Congreso unicameral. ¿Qué es lo que se quiere? Si se quiere calidad en las normas, esta es una buena alternativa. Entonces, estas son cosas, el canal del Congreso proyecta trabajo de unas comisiones, pero no de otras. Entonces, la visión que tenemos es una visión completa de lo que se está liberando en el Congreso. Eso es uno de los primeros temas que ha tocado la sentencia del tribunal. Y el otro tema que ha tocado, si me permites, es el tema de la aplicación de lo que se llaman los contratos ley. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 62 de la Constitución, buscando promover las inversiones en el Perú, establece una figura que existe en el derecho comparado, que es la del contrato ley. Yo, gobierno, me pongo de acuerdo con un particular sobre ciertas condiciones, y esas condiciones solamente las pueden modificar quienes firmaron el contrato. No puede haber ley, no puede haber norma de otra autoridad que cambie esas reglas de juego. Entonces, estas concesiones de peaje, que son peajes concesionados, o sea, peajes que no administra el Estado peruano, sino compañías con las cuales se han hecho precisamente los contratos ley, a veces para tener un peaje cofinanciado, paga parte de las cosas del Estado, paga parte de las cosas la concesionaria, o para autofinanciar, la concesionaria paga todo y se encarga de mantener en buen estado las pistas y mejorarlas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, nos guste o no, no podemos ir contra el texto expreso de la Constitución. Y entonces, cuando se aprueba una ley que primero supuestamente es para proteger a la gente del COVID, y en realidad en ese momento estábamos en cuarentena, solo salían los choferes autorizados de los camiones de transporte. Entonces, si se quería
a estos choferes de un contacto que provocara COVID a quien atiende las casitas, pues hay miles de fórmulas que se pueden manejar, tarjetas, pago por cuenta, pago por aplicativo, entonces no se tiene que llegar pues al contacto físico. En realidad lo que quería esta medida era buscar evitar del pago de una cantidad de dinero que ya estaba presupuestada a ciertas compañías de transporte. Así Pero es. eso lamentablemente no se puede pues con nuestra Constitución. Nuestra Constitución dice que los únicos que pueden modificar los contratos ley son los gobiernos o los particulares y tienen que ponerse de acuerdo unos con otros. Ahora, Por aquí, eso, sí, aquí, doctor Espinosa Saldaña, hay, si se quiere, una suerte de agravante, en el sentido que el Estado ya había suspendido el cobro de la mayoría de peajes. Usted lo acaba de señalar, en el sentido, pues, de los que eran los cofinanciados y los que estaban bajo control en 100% del Estado. Ya el Estado había así es. levantado, ya había suspendido, entonces estábamos hablando de muy pocos, pero el efecto jurídico, como usted señala, podía ser bastante grave, sobre todo si el Perú está peleando, por decirlo de alguna manera, la rescisión de algunos contratos que habrían estado pues empañados por la corrupción en foros internacionales, ¿o me equivoco? El efecto hubiera sido terrible, porque finalmente la discusión de cobrar una jugosa indemnización hubiera sido de sede internacional, con lo cual no solamente el desgaste para el erario nacional hubiera sido enorme, sino la pérdida de credibilidad. Entonces, como decías tú entonces hace unos minutos, escuchaba, decías, la credibilidad de un país es muy importante para poder reactivarse económicamente y conseguir pues hacer actividades, ya sea con empresas o con otros países. Entonces, todo esto hay que preservarlo. Y esto lo preserva el mismo texto constitucional y nosotros por unanimidad entonces hemos llegado a esta conclusión. Hay que proteger este tipo de contratos leyes que gusten o no algunos, la Constitución los ha establecido, están vigentes hace ya desde 1993 y por otro lado el Congreso bienvenido que haga un trabajo de sesiones virtuales, pero por favor con una participación abierta, clara, transparente de todos los congresistas y que no 130 se conviertan en... ¿En qué Eso caso? es un poco Sí. el resumen de la Muy sentencia. bien. ¿En qué casos, además, porque se está discutiendo mucho sobre las limitaciones que tiene el Parlamento de la República para irrogarle gastos al Estado? Las leyes no pueden generar por sí mismas pues un presupuesto adicional donde no lo hay. ¿Cuáles son los límites? Porque se está discutiendo, y otra vez, como siempre lo conversamos con usted, sin adelantar opinión sobre los casos que puedan estar en marcha, seguramente como el de la ONP o incluso del ascenso automático de los profesionales de la salud. ¿Cómo se entiende esta limitación del Parlamento? Porque si uno se pone desde la otra orilla, el congresista puede decir, bueno, entonces no puedo legislar prácticamente sobre nada. Vamos por partes. No me cabe la menor duda que el tema de la ONP y el tema de este ascenso automático a los trabajadores, al personal de salud, van a ir al Tribunal Constitucional. Yo creo que es crónica de un juicio anunciado. O sea, el gobierno lo que va a hacer es observar las leyes, ya lo observó en el caso de salud, ya ha habido una insistencia del Congreso, entonces lo que va a haber que en el caso de salud, lo mismo va a pasar con la ONP y lo que va a pasar es que el gobierno va a presentar una demanda de inconstitucionalidad al tribunal. Esto es cuestión de tiempo, y ni siquiera de mucho tiempo. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esta situación de que no generar gasto? El artículo 79 de la Constitución lo establece.
¿Qué es lo que pasa? Si 130 congresistas, en el caso peruano, tuvieran la posibilidad de decidir cómo se maneja el presupuesto y cómo se asigna dinero del presupuesto de la República, correríamos el riesgo de una situación caótica. ¿Por qué? Porque la tentación del congresista es quedar, o de la congresista es quedar bien con sus electores. Entonces, y con su entorno más cercano, provincial o regional. Entonces, probablemente pues el congresista en esa lógica podría decir el puentecito para acá, la cancha de fútbol acá, la presa del río en este sitio, pero también podría decir otras cosas más grandes. Y ahí lo que vamos a tener que analizar, si en lo que se está planteando en el tema de las trabajadoras de salud, que es que una institución, Congreso, le ordena a una institución distinta, es salud, a que ascienda a ciertos trabajadores, no significa acaso una iniciativa de gasto, porque va a haber una diferencia sin duda en lo que gastaba salud en pagar en lo que paga y lo que gastaría en salud en pagar lo que debería pagar si se cumple con esa norma del Congreso. Lo mismo con el tema de la ONP. Habrá que analizar si esta fórmula de decir vamos a pagar una UIT a jubilados en un fondo que es un fondo de reparto, o sea, donde no hay, como en la AFP, una cuenta que diga Enrique Chávez, no hay. Es un dinero que entra para poder ser una lógica de solidaridad de todos. Es una fórmula que responde, por ejemplo, no solo al artículo 79, generación de gasto, de dinero que no se pensaba gastar, sino si cumple con la intangibilidad de las pensiones que menciona el artículo 12 de la Constitución. Pero bueno, esas son cosas que seguramente nos tocará analizar muy pronto al Tribunal Constitucional. Como usted dice, son demandas cantadas. ¿Cómo observa el papel del Congreso hasta ahora con la comisión que va a nombrar precisamente o a poner sobre la mesa los nombres de los candidatos para sucederlos a ustedes como magistrados del Tribunal Constitucional? Bueno, me alegra que ya se haya instalado, me alegra saber que el próximo miércoles van a aprobar su reglamento. Sería bueno que no solamente hablásemos de un reglamento, sino también de la determinación de perfiles, el establecimiento de cuál va a ser el sistema de tachas, la aclaración de qué tipos de exámenes se van a hacer, y que todo esto se difunda de la mayor manera posible. Sería muy triste que ocurra lo que ocurrió en el primer concurso que se hizo una Junta Nacional de Justicia, donde candidatearon 300 personas y no se pudo elegir a ninguna. Entonces, ¿y por qué? Porque las reglas de juego, si hago un concurso público, con mayor razón, que ser conocidas con claridad por todos. Y no hay que avergonzarse de conversar con mucha gente para poder tratar de lograr las mejores reglas posibles. Entonces, vamos a ver, ya se instalaron, el miércoles creo que va a ser un día clave, la próxima semana, porque hayan dicho que van a aprobar el reglamento, allí tendremos más elementos de juicio para ver cómo va el trabajo de esta comisión, y a la cual le auguramos la mayor de los éxitos, ojalá así sea. Bien, Eloy Espinosa Saldaña, muchas gracias por estar con nosotros esta noche.